Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Vamos a ver, estos días resulta casi inevitable andar rascando en algún episodio histórico para intentar entender mejor lo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, entender no solo el papel de los dos países en conflicto, sino también todo el entorno, ¿no? Por ejemplo, cuando Putin advirtió el otro día a Suecia y a Finlandia que si entran en la OTAN eso tendría consecuencias político-militares, o sea, una amenaza en toda regla, más de uno debió pensar, ¿esto a qué viene? ¿O de dónde viene? Que, por ejemplo, Finlandia, que es un país neutral, o hasta ahora lo era, ¿qué pinta en todo este lío? Bueno, una pista para abrir boca. El cóctel Molotov, eso que los ucranianos preparan ahora por si hay que lanzárselo a los soldados rusos a la cabeza, eso se inventó en Finlandia. Así que la pregunta, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. La pregunta está clarísima. ¿De qué va Finlandia? Sí, pues eso es lo que vamos a intentar averiguar, a ver de qué va. Porque con esto de la invasión de Rusia a Ucrania, es cierto que mucha gente, a lo mejor le ha resultado extraño haber escuchado claro, eso sí. en Finlandia, que ayer mismo tomó una decisión muy grave al decidir enviar armas a Ucrania. Esto pilló a todo el mundo diciendo, ups, ¿qué ha pasado, no? Finlandia es ese país nórdico que junto con Suecia, Noruega, con Dinamarca, bueno, pues parecen siempre como un poquito al margen de todo conflicto, ¿no? Están ahí como por encima del bien y del mal, ¿no? Viven bien, la verdad es que hace un frío que pela, y lo mismo por eso beben mucho, digo yo, no lo sé, salen poquito, mucha nieve, poco sol, en fin. Hasta ahora siempre que hablábamos de Finlandia era para decir que tienen el sistema educativo mejor del mundo, sale cada 2x3, que sí, pero bueno, ¿y qué más, no? Ahí quién manda, ¿qué le ha pasado a esta gente en el último siglo? ¿De qué viven? ¿A qué viene que en mitad de este follón de Ucrania aparezca Finlandia cada 2x3? Y hemos pensado, bueno, ¿y si lo contamos por encima para saber por qué con esto de Ucrania a los finlandeses se les tensaron los glúteos, la verdad? Así que primero unos datos rápidos, ¿no? Y luego vemos qué ha pasado y qué pasa. El jefe del Estado, el presidente de la República de Finlandia, se llama Sauli y es de un partido de centro derecha. La primera ministra se llama Sanna Marin o Marin, no sé. Estuvo el otro día en Madrid, sí. Sí, es socialdemócrata y tiene 37 años y la jerosa es muy guapa y es muy lista. se agradece mucho además que el presidente y la ministra tengan nombres tan fáciles de pronunciar, ¿no? Sauli y Sanna, ¿no? Finlandia es un poco más que la mitad de España, un poquito más grande que la mitad, pero tiene solo 5 millones y medio de habitantes, solo unos poquitos más que la Comunidad Valenciana, para hacernos una idea. Y luego ya lo que sabemos todos, son muy rubios, son muy blancos, casi transparentes, y cuando van por las playas de Málaga salen como cangrejos los pobres, sí. Bueno, para salir del paso esto puede valer, aunque el dato clave en estos momentos es que Finlandia era, hasta ayer, por lo menos, un país neutral. Y precisamente este es el problema. Pero eso es una paradoja, Nieves, que la neutralidad de un país sea precisamente su problema. Porque era una neutralidad aceptada que les gusta a los finlandeses, pero también impuesta. A ver, esto, cuidado. Claro, al menos hasta ayer, ¿no? Ser neutral es como estar al plato y a las tajadas, ¿no? Todos querríamos ser neutrales, a todos nos gusta siempre mirar en dirección contraria al conflicto y no pringarte, ¿no? Lo que pasa es que cuando el conflicto lo tenemos nosotros, pues también nos gusta que nos haga alguien casito, ¿no? La postura finlandesa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tal y como dijo uno de sus presidentes, que duró muchísimo en el poder, es que mantener la confianza de Rusia es, y abro comillas, la única forma de preservar nuestra independencia. Ahí las cierro. Para Finlandia, ser neutral viene a ser virgencita que me quede como estoy. Tienen una relación comercial y económica con Rusia excelente, muy ventajosa, pero más allá de la pasta, más allá del dinero, Rusia es para Finlandia como, la verdad, como un cuñado en la cena de Nochebuena. O sea, no lo aguantas, te parece un gilipollas, pero solo hay que aparentar cordialidad de tarde en tarde y luego ponerlo a parir cuando no te oiga, ¿no? La situación de Finlandia, la verdad es que es complicada. Mucha gente dice, anda, ¿y por qué no han ingresado en la OTAN? Bueno, pues porque era neutral y prefirió tener contenta a la Unión Soviética y no arrimarse demasiado a Europa. Pero en el momento en que deja de existir la Unión Soviética, ¿tampoco se plantea Finlandia ingresar en la OTAN?
No, cuando se desmanteló la Unión Soviética mantuvo esa neutralidad, porque aunque Rusia ya no daba tanto miedito a los finlandeses, digamos que dejaron de tener ahí el culillo apretado, pensaron que bueno, que para qué correr riesgos de entrar en la OTAN y provocar tiranteces con Rusia, no, mejor seguir siendo neutral. Era, y es cómodo, es ventajoso, te mantiene en una posición, bueno, pues que te permite no pringarte, vas a tu bola, todo bien. Al menos todo bien aparentemente. Uh-huh. Pero claro, es una neutralidad forzada porque la OTAN, al margen de que se pasa a 3 pueblos muchas veces, pero la OTAN nunca ha obligado a Finlandia a entrar, no le ha dicho tienes que entrar en la OTAN. Ya. Pero en cambio Rusia sí obliga a que no entre. Y la semana pasada lanzó amenazas muy graves a Finlandia si pidiera entrar. Ahí eso es lo que has comentado, ¿no? Lo de Suecia, cuidadito, ¿eh? Así que vamos a tirar del hilo histórico para ver qué ha pasado aquí y por qué los finlandeses han apostado hasta ayer por la política del apaciguamiento con un dictador como Putin, y eso que fueron los finlandeses los que inventaron, como has dicho, el cóctel Molotov contra los rusos. O sea que ahora al final, si hay tiempo, lo explicamos. Solo esto basta para deducir que la bronca de finlandeses y rusos fue muy gorda. Y como el recorrido va a ser muy por encima, bueno, pues tampoco nos vamos a ir muy atrás. Solo 100 años atrás, al final de la Primera Guerra Mundial. Venga, pues allá vamos. ¿Qué pasa al final de la Gran Guerra entre Finlandia y la Unión Soviética? Pues ahí lo que ocurre es que Finlandia se convierte en un país independiente. Hasta entonces no era un país, hasta entonces era el Gran Ducado de Finlandia. Era un ducado que se había inventado, que había creado un zar ruso, Alejandro I, ¿no? Cuando llegan los bolcheviques y crean la Unión Soviética, los finlandeses dicen, ojo, con los zares sí, pero con los soviéticos no, nos declaramos independientes. Y en 1917 nace la República de Finlandia. Pero claro, esto no iba a ser tan fácil. Los finlandeses estaban divididos, unos que se llamaron los blancos y otros los rojos. Los blancos estaban apoyados por la Alemania y los rojos por la Unión Soviética. Hubo bronca, hubo guerra civil entre finlandeses, pero bueno, llega 1920 y ahí llegó también la paz. Firmaron lo que es el Tratado de Tartu, no sé cómo se dice en finlandés. La Unión Soviética reconoció al nuevo país, vale, soy la República de Finlandia. Se fijaron clarísimamente las fronteras entre Finlandia y la Unión Soviética y bueno, pues aparentemente todos contentos. A vivir, venga, hala. Bueno, a vivir siempre y cuando mantuvieras a los soviéticos contentos, mientras los tocara la nariz. Claro. Los finlandeses siempre estuvieron por el entendimiento, es cierto, hasta que llegó Stalin. Y como Stalin sabía que parte de los finlandeses se llevaban muy bien con los alemanes, en 1938, cuando ya se está cociendo la Segunda Guerra Mundial, Stalin se hace sus cuentas y dice: antes de que los finlandeses se echen en brazos de Hitler y el del bigote nos ataque a nosotros desde Finlandia, mejor atacamos nosotros Finlandia y pillamos sitio. Y los finlandeses dijeron, hombre, tampoco, Joseph, Stalin, no te pongas así, hombre, cálmate un poco, hablamos, ¿no? Apacíguate, siempre la maldita política del apaciguamiento. Sí. Y Stalin hace creer que vale, que negocia, hace creer que se apacigua. Cuanto más exige él, más se le concede. Pero claro, es que Stalin solo estaba ganando tiempo. Por lo bajini lo que hizo fue firmar un pacto en secreto con Hitler para repartirse el mundo. Fue el famoso tratado de no agresión, ¿no? Por ese tratado de no agresión, entre otras cosas, Hitler le dijo a Stalin: invade Finlandia cuando te salga del bolo, que yo no voy a hacer nada para impedirlo. Y ahí fue cuando Stalin invadió Finlandia. En estas mismas fechas de marzo de 1940, finlandeses y soviéticos estaban a tiros. Era lo que se conoce como la Guerra de Invierno. Que ganaron los soviéticos porque eso era como lo de David contra Goliat. O sea, no había color ahí. Imagínate. Pero lo que es cierto, le salieron las cuentas tan mal como le está saliendo ahora a Putin con Ucrania, que esto se creía que iba a ser una guerra relámpago y no. Nunca imaginaron los rusos que les costara tanto ganar. Se creyeron que iba a ser pan comido. Los finlandeses se cargaron a 200.000 rusos
y los rusos solo a 25.000 finlandeses. O sea, la desproporción es tremenda, porque los finlandeses son muy buenos cazadores y por tanto tenían mucha puntería. Donde ponían el ojo caía un ruso. Se manejaban en los bosques nevados de maravilla, porque usaban unos esquíes estrechos y se movían como conejos, ¿no? Los cócteles Molotov, bueno, se cargaron tanques que no veo. O sea, fue una defensa numantina lo que hicieron. Pero bueno, sí, finalmente ganó la Unión Soviética y se quedó con lo que quería, con un 10% del territorio finlandés, y provocó un éxodo de 500.000 de refugiados que tuvieron que abandonar su tierra, sus casas y largarse a otras zonas de Finlandia. Cuando Hitler y Stalin partieron peras, los finlandeses dijeron, esta es la nuestra, nos vamos a sumar a los nazis, atacamos y recuperamos lo que nos quitaron, ese 10%. Error. Claro, Alemania perdió la guerra y los finlandeses no recuperaron un mojón y además perdieron más territorio. O sea que un desastre. Es más, Finlandia tuvo que pagar a la Unión Soviética $300 millones por reparaciones de guerra. Y desde entonces Finlandia era complaciente con Rusia, con tal de no discutir, sí. hasta ayer. Hasta ayer. Sí, sí. Finlandia es una democracia plena, totalmente, por supuesto, pero el presidente que sale de las urnas, digamos que nunca ha disgustado a Moscú. A los finlandeses no les apetece elegir a alguien que no le guste a Moscú, o no le gustara, ¿no? También, pues qué necesidad, dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Y este entendimiento está muy bien, hasta que todo se descontrola cuando, a pesar de tanta política apaciguadora, enfrente te sale un psicópata como Putin. Ese es el problema. Y los finlandeses están un poquito nerviosos. Lo están. Claro, han estado ahí con la boquita pequeña como diciendo, Vladimir, o sea, no te preocupes, si nosotros no queremos entrar en la OTAN. Pero porque no queremos, ojo, no porque tú nos lo prohíbas, ¿no? Y Putin responde, no, vosotros no queréis porque lo digo yo. Si es que es tremendo, es lo de este hombre, de este sátrapa, aunque suene fino decirlo, ¿no? Los finlandeses saben que Putin ha invadido un país independiente y en cuanto se le meta entre ceja y ceja a volver a invadir Finlandia, pues lo mismo va y lo hace, quién sabe, ¿no? Hubo una interesante entrevista el sábado pasado en La Vanguardia a un académico finlandés que explicaba muy bien este apaciguamiento, ¿no? Al que los finlandeses aconsejaban, hasta al menos la semana pasada, apuntarse a los ucranianos porque a ellos económicamente les va muy bien, ¿no? Era como decirles a los ucranianos, hombre, poneros al pairo, ¿no? Esto para muchos es sumisión y pleitesía a Putin, pero bueno, no lo consideran así una mayoría de finlandeses, que dicen, esto no es acatar lo que dice Rusia, sino acatar la realidad. Son más poderosos que nosotros, ¿no? Y las cosas, bueno, cambiaron ayer, cuando Finlandia anunció que iba a enviar armas a Ucrania. Le han perdido el miedo a Putin o saben que ya lo tiene todo perdido. No lo sé. Y respecto a lo del cóctel Molotov, pues es que en realidad ya existía como explosivo de fabricación casera, pero la verdad es que no tenía nombre. Era una botella de cristal, gasolina, un trapo ardiendo, ¿no? Lo que pasa es que cuando en esta guerra de Finlandia el ministro de Exteriores soviéticos, Molotov, dijo, el muy mentiroso, que las tropas rusas no bombardeaban a los enemigos, sino que solo tiraban alimentos, los finlandeses respondieron con ironía diciendo que si Molotov ponía la comida, ellos ponían los cócteles de bienvenida. Ahí se bautizó como cócteles Molotov, hechos con alquitrán, gasolina y etanol. Y de ahí viene el nombre. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, señora, sí, señora. Hasta mañana, Nieves. Un beso, Carlos. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.